Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. El Partido Socialista Ecuatoriano y la Revolución Ciudadana aceptaron sus precandidaturas para la presidencia, vicepresidencia y asamblea este lunes en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, aún quedan 11 días para que las organizaciones políticas puedan registrar alianzas. Acompañados de simpatizantes, llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral la Revolución Ciudadana y el Partido Socialista Ecuatoriano para aceptar sus precandidaturas una vez que culminaron las elecciones primarias. El primero en hacerlo fue el binomio integrado por Luisa González y Diego Borja, a quienes se unieron sus aspirantes a asambleístas como Javier Lazo, hermano del expresidente Guillermo Lazo, y Ricardo Patiño, quien apenas llegó al país. Estamos absolutamente decididos a recuperar el país. Tras firmar las actas, González aseguró que aún están dispuestos a hacer alianzas con otras organizaciones, aunque evitó puntualizar cuáles. Estamos abiertos a ceder espacios, a abrir nuestras puertas, y será quienes quieran sumarse a ese gran frente patriótico, pues bienvenidos a la Revolución Ciudadana. Posteriormente, el binomio de Pedro Granja y Verónica Silva hicieron lo propio. Desde el partido también se habla de unidad, pero no con la Revolución Ciudadana. Estamos absolutamente abiertos a los diálogos sin imponer candidaturas presidenciales. No va a existir una alianza con un grupo que le pertenece a un solo hombre. Pero este hombre no sabe hacer otra cosa que odiar. Los partidos políticos deberán aceptar sus precandidaturas de forma personal hasta 10 días después de culminadas las primarias, mientras que el plazo para realizar alianzas culmina el 30 de agosto. Sin embargo, no se inscribirán sino hasta el 13 de septiembre, un día después de la convocatoria oficial a elecciones. Hasta el 2 de octubre del 2024, luego de esta inscripción de candidaturas habrán recursos de impugnación, de apelación ante el Consejo Electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral, y las candidaturas ya definitivamente listado se encuentra previsto para el 30 de diciembre. Mientras que la campaña electoral empezará el 5 de enero y culminará el 6 de febrero de 2025. Según el calendario, el día del sufragio será el 9 de ese mes. Y las 17 organizaciones políticas habilitadas por el Consejo Nacional Electoral para participar en las elecciones 2025 presentaron binomios presidenciales propios. Desde el estudio, Carlos Acoto nos amplía esta información. Carlos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Para dimensionar por lo pronto cómo se presentaría la papeleta para las próximas elecciones generales, hay que hacer una toma mucho más amplia. Y es que al término de las primarias, las 17 organizaciones políticas de carácter nacional habilitadas para este proceso han decidido presentar candidatos propios. Repasemos cada uno de ellos. Centro Democrático correrá con José Serrano y Ana Cristina Bernal. Unidad Popular con Jorge Escala y Pacha Terán. El Partido Sociedad Patriótica lo hará con Andrea González y Galo Moncayo. El Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia irá con Víctor Arauz y Cristina Carrera. La Revolución Ciudadana repite con Luisa González, esta vez acompañada de Diego Borja. El Partido Social Cristiano presentó a Henry Kronfle y Dayana Pazley. ADN a Daniel Noboa y María José Pinto. Seguimos. Por el Partido Avanza, Luis Felipe Tillería y Carla Rosero. Por la Izquierda Democrática, Carlos Rabascal y Alejandra Rivas. Por el Movimiento Amigo, Juan Iván Cueva y Cristina Reyes. Por el Partido Socialista, Pedro Granja y Verónica Silva. Pachacutic presentó a Leonidas Isa y Katiuska Molina. Democracia Sí a Iván Saquicela y Marta Rizzo. Creo a Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela. Suma a Jan Topic y María Cristina Calderón. Construye a Henry Cucalón y Carla Larrea. Y finalmente Reto presentó a Eduardo Sánchez y Katia Caicedo. Son 17, insistimos, por lo pronto, pues varios de ellos podrían concretar alianzas en los próximos días y con ello el número de candidatos seguramente se reducirá en el momento de la inscripción, que empieza el 13 de septiembre y termina el 2 de octubre. Hasta aquí nuestro informe. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y solo 5 de los 17 precandidatos a la presidencia de la República han militado en las organizaciones políticas que los eligieron. Y más de la mitad no tendrían ninguna opción electoral. No obstante, todos son financiados por el Estado ecuatoriano.
La extensa lista de precandidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República no sorprende. Analistas políticos explican que una vez más se evidencia la crisis de partidos. Al paso de candidatos de un partido a otro, de una elección a la siguiente, gente sin experiencia política o sin pertenencia partidista. Efectivamente, de los 17 binomios que fueron anunciados en los procesos de democracia interna, solo 5 candidatos a la presidencia militan en las organizaciones que los eligieron. El resto son solo invitados de último momento. Y más de la mitad de los hoy precandidatos, a decir de los analistas, no tienen ninguna opción electoral. Todos los incentivos que tienen las organizaciones políticas están para sobrevivir y no para representar. Entonces, cuando ese es el incentivo que tiene una organización política, lo que van a hacer es tratar de poner candidaturas, tratar de conseguir fondos públicos, tratar de lanzarse al estrellato, y lo digo así de forma tan coloquial porque, bueno, eso es lo que vemos. Personas que no son conocidas en la opinión pública, en vez de formar una carrera política, lo que hacen es lanzarse a ver si es que se hacen famosos. Sichel recalca además el alto gasto que esto representa para el Estado. El Estado está obligado a aportar a los partidos políticos de diferentes maneras, pero el mínimo que le tiene que dar el Estado es el fondo para promover a sus candidatos. Desde el 2013 al 2021, este fondo ha sido de 122 millones de dólares, lo cual es un gasto enorme y creo que enfatiza la irresponsabilidad de los movimientos políticos. Y el problema solo seguirá empeorando si no se hacen reformas urgentes. Por ejemplo, exigir una permanencia mínima de los candidatos como afiliados a las organizaciones políticas de forma previa al proceso electoral. Si ahora tendríamos esa simple regla electoral, tendríamos quizás 1 o 2 candidatos. Los otros no podrían ser candidatos porque se acaban de agregar a las organizaciones políticas. Ahora restará esperar hasta el 30 de agosto para conocer si la lista se reduce a través de las alianzas. Y las 17 organizaciones políticas que participarán en los próximos comicios eligieron en sus primarias a quienes encabezarán las listas de asambleístas nacionales. Para el 2025, el legislativo pasará de tener 137 a 151 asambleístas, esto por el aumento poblacional. La joya de la corona en las elecciones generales es la Asamblea Nacional. Las organizaciones políticas buscan conseguir al menos una curul para asegurar espacios de poder. Para algunas organizaciones políticas basta una curul para hacer y deshacer. En sus procesos de democracia interna definieron ya quiénes encabezarán la lista de asambleístas nacionales. Sin embargo, estos nombres podrían cambiar en caso de que se realicen alianzas. Así, Jimmy Jairala es el primero de la lista de Centro Democrático, Andrés Quispe de Unidad Popular, Lucio Gutiérrez por Sociedad Patriótica, Arturo Moreno por Pueblo, Igualdad y Democracia. La Revolución Ciudadana eligió a Javier Lazo, el Partido Social Cristiano a Alfredo Serrano, Anabela Asín es la primera candidata de ADN, Javier Orti por Avanza, Jorge Sánchez de la Izquierda Democrática, Yacu Pérez por el Movimiento Amigo. El Partido Socialista eligió a Elsa Guerra. Fernando Cerón es el primer candidato de Pachacutic, Gustavo Larrea de Democracia Sí, Juan Fernando Flores por Creo, Guillermo Celi de Suma, Ana Galarza por Construye y Andrés Benítez de Reto. Para el 2025, además, el legislativo pasará de tener 137 integrantes a 151. Esto por el incremento poblacional que reflejó el último censo. En la consulta popular que llevó a cabo el anterior gobierno, lo que se proponía es la reducción de asambleístas. De acuerdo a un cálculo poblacional, los ciudadanos tuvimos una oportunidad. No es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Pueden ser 137 o 151, que si las organizaciones políticas hicieran su trabajo, el resultado sería distinto. Según Ordóñez, el incremento no necesariamente se traduce en un mejor nivel de representación, pero sí en un mayor gasto para el Estado. Son $16,000 al mes por cada despacho. En total son 9 provincias las que incrementarán su número de representantes. El Observatorio Legislativo presentó nuevos datos del trabajo de la Asamblea en casi 9 meses. La información revela que se ha cumplido con el 15% de la agenda parlamentaria y detalla los nombres de los legisladores que menos han participado en la aprobación de leyes.
En sus casi 9 meses en funciones, esta Asamblea Nacional ha aprobado más leyes que en los periodos anteriores, 27 en total, concluye Roger Sellery del Observatorio Legislativo. Sin embargo, dice que se trata de temas de coyuntura, por lo que solo han logrado cumplir con el 15% de la agenda parlamentaria planteada por el presidente Henry Kronfle, que contiene una meta de 110 leyes hasta mayo del próximo año. Nosotros siempre decimos que la Asamblea Nacional se desconcentra de su planificación y se ata a la coyuntura política partidista incluso del país. Pero el observatorio mide de cerca el desempeño de los 137 legisladores en el Pleno de la Asamblea para aprobar dichas leyes. Este informe revela que, por ejemplo, la asambleísta de ADN y jefa de bancada Valentina Centeno es la que menos ha participado o la que menos ha votado en el trámite de leyes, con el 64.86%, y el que ha tenido una mayor participación a la hora de votar, más no a la hora de pedir la palabra, es el legislador de la Revolución Ciudadana, José Maldonado, con el 99.66%. José Agualzaca, Ricardo Ulcuango, Humberto Chávez, Fernanda Jiménez, Ronald González y Arturo Uxia, que tienen más de un 98% de presencia en votaciones. Pero hay los casos también de asambleístas que desafortunadamente no están presentes en las votaciones. Ferdinand Álvarez con 66%, Marcela Holguín con 66%, Javier Jurado con 67%, Sofía Espín con 72%. Hasta el momento, en la Asamblea han presentado 22 solicitudes de juicios políticos y al Pleno han llegado para su pronunciamiento solamente 4. Hay 1 en trámite en la Comisión de Fiscalización. El analista parlamentario Francisco Rocha hace una evaluación del desempeño legislativo. La democracia tiene algo que es sustancial, son los partidos políticos. Si esos partidos políticos, como nos pasa ahora en el Ecuador, están casi pulverizados, no hay institucionalidad política. Por lo tanto, el resultado de la otra institucionalidad es lo que estamos viviendo. El informe del observatorio muestra también que es este periodo en el que más cambios de banderas políticas ha existido. Más de 20 asambleístas han cambiado de bancada en los llamados camisetazos. Y esta es la primera vez que un presidente de la República veta totalmente 3 proyectos de ley de manera seguida en un mismo periodo.